Los invito a pensar en un ser querido del cual ya no se tienen noticias. No se sabe qué pasó con él. Las preguntas se repiten, la angustia crece a medida que pasa el tiempo. Se presume lo peor, pero no hay certezas. Ahora piensen en un cuerpo humano hallado, que no se sabe a quién pertenece. Perdió su nombre, su identidad, y va a ser enterrado como NN. Entre estos dos dramas se encuentra el trabajo del equipo argentino de antropología forense, del que formo parte hace 15 años. Es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica diferentes ramas de la ciencia forense para investigar, buscar, recuperar e identificar de personas desaparecidas o enterradas sin nombre y restituirlas a sus seres queridos. Ese es el objetivo de nuestro trabajo, poder unir un cuerpo con un nombre y un nombre con un cuerpo, abriendo la posibilidad que familias en diferentes partes del mundo y víctimas de diferentes situaciones de violencia puedan encontrar algún tipo de alivio y de respuesta a tantos años de incertidumbre, ocultamiento y silencio. Les quiero contar un poquito cómo es nuestro trabajo. Cuando uno habla con otros del trabajo que hacemos, muchas veces piensan que es un trabajo excepcional, espectacular, parecido al que se ve en las series de televisión de Hollywood o en las películas de ciencia ficción. Pero lejos está de esa espectacularidad. Como todo trabajo científico sigue un método y ese mismo método se aplica en cada uno de los proyectos de los cuales somos parte. Una buena forma de entender cómo trabajamos es pensar en un gran rompecabezas, en el cual algunas piezas se fueron perdiendo, pero poco a poco podemos ir recuperando. Cada una de las etapas del trabajo nos irán aportando las distintas piezas necesarias para terminar armando ese rompecabezas. La recuperación de restos y toda la evidencia asociada a partir de las técnicas propias de la arqueología es un proceso intrusivo e irrepetible, que necesita de una interpretación y de un registro adecuado. La investigación forense preliminar nos va a permitir comenzar a plantear hipótesis de identidad y también comenzar a reconstruir esa historia a partir del relato, a partir de las fuentes orales, escritas, las entrevistas a los familiares y las tomas de muestra. En el laboratorio antropológico se analiza todo lo que fue exhumado y ahí empezamos a obtener más detalles. Cuántas personas fueron halladas, si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños, si habían tenido algún tipo de lesión durante su vida, en el momento de la muerte o en un momento cercano. Nosotros, cuando exhumamos huesos, estamos exhumando respuestas que comienzan a aflorar cuando toda la información resultante de cada una de las etapas se pone en relación y se cruza. En el laboratorio de genética forense se comparan, analizan y procesan las muestras óseas y las muestras sanguíneas de los familiares que buscan a sus seres queridos. Identificar es comparar, y esa es nuestra tarea. Todo esto se refleja en el momento de la entrega de resultados a las familias, los destinatarios de nuestro trabajo. Si hay algo que caracteriza a nuestra institución y que es parte de nuestra identidad, es la relación que entablamos con cada uno de ellos. Una relación basada en la confianza, en la empatía, en el acompañarlos durante todo el proceso, en ser claros a la hora de transmitir la información y ante todo estando atentos a sus deseos, a sus requerimientos y a sus necesidades. Hoy quiero compartir con ustedes un trabajo del que me tocó ser parte,
como miembro del equipo. El Plan de Proyecto Humanitario Malvinas. Esta elección no es arbitraria, sino que responde a lo autobiográfico. Ser parte de este proyecto me trajo mis propios recuerdos de la guerra en plena infancia. Esa fue la primera vez que yo tuve contacto con la muerte, con una muerte de los otros, una muerte que no era cercana. De alguna manera, todo trabajo, en algún punto, conecta con algo de lo personal. Si estaban en Argentina en ese momento y se tenían una edad suficiente, probablemente recuerden el 2 de abril de 1982. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuántos años tenían? Cuando comenzó la guerra yo tenía 7 años y tengo recuerdos muy nítidos, sobre todo en la escuela, de cómo estábamos pendientes de las noticias, de las entradas y salidas al colegio, cantando la marcha de Malvinas, de las tardes de simulacro ante un posible ataque inglés al continente, de las tardes de tejido en familia, confeccionando bufandas y gorros de lana, porque llegaban noticias de que estaban pasando mucho frío, y las cartas, escritas con dedicación y amor a esos soldados desconocidos. Recuerdo haber escrito varias y haberlas metido en paquetes de chocolate, esperando que las encuentren los soldados en el momento de abrirlas. En ese momento era una niña, hoy soy una mujer, madre, investigadora, pero también soy un sujeto histórico, atravesado por esa historia reciente a la que hice referencia. El plan de proyecto humanitario es el resultado de un acuerdo entre 2 estados, la República Argentina y el Reino Unido, con la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin estrictamente humanitario de identificar los restos de los combatientes fallecidos en el conflicto bélico del Atlántico Sur e sin identificar en el cementerio argentino de Darwin. Este acuerdo es producto de una demanda, de muchas demandas, de familiares, de excombatientes, de sectores de la sociedad que durante años pidieron ser escuchados. Cuando termina la guerra comienza el tiempo de recuperar los cuerpos que quedaron en el campo de batalla, muchas veces inhumados de manera precaria por los mismos compañeros de trinchera. Fueron los ingleses quienes organizaron el cementerio y fue un coronel británico, Geoffrey Cardoso, quien con profesionalismo y con mucho cuidado recuperó los cuerpos y los inhumó con las marcas que después iban a ayudar en el proceso de investigación y de identificación. El cementerio de Darwin está en un lugar hermoso de las islas, pero alrededor no hay nada. Darwin son algunas poquitas casas en kilómetros a la redonda. 2 horas los separan de Puerto Argentino. Tiene 230 sepulturas, de las cuales 121 llevaban la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios, porque al momento de inhumarlos no pudieron ser identificados. Mucho tiempo antes de este proyecto, muchas de las familias que viajaban a las islas no encontraban la tumba con el nombre de su familiar. Algunos elegían una tumba al azar, otros preferían dejar una flor en cada una. Cada uno transitaba la incertidumbre como podía, conviviendo con esa falta de certeza respecto al destino final de su ser querido. Esas sepulturas con esa leyenda fueron el objetivo de este plan de proyecto humanitario. Para llevar adelante los trabajos se conformó un equipo multidisciplinario con especialistas de diferentes países, incluidos Argentina y Gran Bretaña, con la coordinación del Comité Internacional de la Cruz Roja,
que fue el encargado de llevar a cabo el trabajo técnico en las islas, las exhumaciones, el análisis de los restos y de toda la evidencia como vestimenta y objetos personales, la toma de muestra que después iba a ser enviada a nuestro laboratorio de genética forense en Córdoba. Todo el trabajo se hizo siguiendo estrictos protocolos y ante todo con un tratamiento humanitario y respetuoso de los cuerpos. Por otro lado, profesionales de diferentes instituciones del Estado, y hay que nombrarlas, Ministerio de Justicia, Centro Ulloa, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social y Escribanía General de la Nación, junto al equipo argentino de antropología forense, fuimos los encargados de llevar a cabo las entrevistas con los familiares, las tomas de muestra, la entrega de resultados y el seguimiento de las familias durante todo el proceso. Nos capacitamos, aprendimos a trabajar en equipo de manera coordinada, sabiendo que estábamos ante un proyecto muy importante. Cada una de las familias que fue parte del proyecto recibió una respuesta. A un número importante le pudimos decir que los restos de su familiar estaban en el cementerio de Darwin. A algunos de ellos le pudimos entregar objetos personales, pequeños tesoros que eran recibidos con una enorme emoción. A otros les tuvimos que decir que los restos de su familiar no estaban en el cementerio, pero esta respuesta negativa también fue importante a la hora de obtener algún tipo de certeza después de tantos años de silencio. La identificación significó para cada familia la culminación de un proceso de incertidumbre. Tuvieron la oportunidad de hablar por primera vez, de ser escuchados, de enojarse, de demandar por tantos años de ausencia del Estado, de explicar cómo se había vivido la muerte en cada una de esas familias en el momento de la guerra y hasta ahora. También permitió derribar ciertos mitos respecto al destino final de esos cuerpos que habían traído una enorme tristeza al interior de las familias. Estar frente a la tumba con el nombre del ser querido, para las familias fue el comienzo del recorrido que como ser humanos necesitamos transitar, el duelo, un duelo interrumpido, inédito, por más de 35 años. Llantos, risas, abrazos, besos, caricias, silencios, fueron el denominador común. Algunos, frente a las tumbas, necesitaron contar todo lo que había pasado durante todo este tiempo sin haberse visto. Era como cuando uno se encuentra con un amigo después de tanto tiempo y necesita ponerse al día. Otros necesitaron abrazarse a esa tierra que los albergó durante tantos años. Cada una de las imágenes que se repitieron en el cementerio de Darwin nos ponen frente a la dolorosa situación de quien no ha tenido la oportunidad de vivir la pérdida como se debe, con la presencia de un cuerpo, con la certeza de su localización y teniendo un lugar preciso donde recordarlos y homenajearlos. Poder desde nuestro lugar de ciencia acompañar, contener, escuchar, dar respuesta, permitir que las familias puedan comenzar a transitar estos procesos tan necesarios y vitales, nos ayuda entre todos a pensar en nuestra historia pasada y en nuestra historia reciente, y también detenernos por un segundo en ese pequeño, concreto, pero tan fundamental aspecto que es devolverle la identidad a ese soldado y darle la sepultura que como ser humano merece. Gracias.